Vamos a empezar con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo que habitas en nosotros por el bautismo, te pedimos que nos ilumines. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu que habita en nosotros nos ayude a entender la palabra de Dios y nos dé siempre hambre de estar escuchando la palabra de Dios. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pásele. ¿No hay más allá, más personas allá? No. ¿No? Bueno. Ando Bien. afuera, pero no sé. Ok, entonces vamos a comenzar con esto. Vamos a empezar con... les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo, en qué año nació Jesús? Año 1. ¿En qué año comenzó a predicar? Los 30 años. ¿Cuántos años predicó? 3 años. Ajá, muy bien. ¿En qué año llamó a Pedro para formar su iglesia? A los 30, ¿no? Aproximadamente, por ahí así. Muy bien. ¿No se acuerdan de la cita bíblica? No. Eso es muy importante tenerlo ahí. No. De la cita bíblica donde dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿No se acuerdan? Mateo 6. Mateo 16, 18, así es. Bueno, les voy a dar una repasadita a todo, ¿eh? Ahí va la repasadita rápida. Existe una multitud de iglesias y todas dicen ser la iglesia de Cristo. Cuando alguien se acerca a una iglesia de tantas que hay, los que están ahí, uno de los que están ahí, les dice, si alguien pasa por ahí, dice, véngase para acá porque esta es la iglesia verdadera. O sea, y hay 50,000. Y cualquiera de esas, cuando se acercan y dicen, esta es la iglesia verdadera. Y entonces, pues, es un lío. La persona que va y ve eso, se queda toda mareada porque dicen, pues, ¿cómo? Tanta iglesia y todos la tienen la verdad. Pues está difícil, ¿no? Pero eso se debe a lo que ya les dije la otra vez, la cita bíblica de Mateo 24:11, que dice que iba a haber falsos profetas que engañarían a mucha gente. Esa ya la sí tienen ustedes que apuntar, de todos modos, si quieren apuntar los otros, ustedes verán. Pues estoy nada más dando una repasadita, ¿no? Y entonces, a eso se debe. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que iba a haber falsos profetas que engañarían a mucha gente. Profeta aquí es el que habla de Dios. Entonces hay falsos profetas que engañan. Porque así lo dijo Jesús y eso se está cumpliendo. Vamos a ver, hay otra cita bíblica que les di, es Hechos 20:29. Más una repasadita para ubicarnos. Dice así aquí, si quieren anotarla, anótenla. Fíjense cómo dice aquí el apóstol San Pablo, dice así, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de ellos. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejarles a ustedes. ¿Se fijan? Entonces dice que después de mi partida, ya se fue el apóstol San Pablo, pues ya están viniendo los que se introducen y forman iglesias y se va la gente con ellos. Hay muchas citas bíblicas sobre eso, pero ahorita vamos a continuar viendo la iglesia de Jesús. Ya vimos que en Mateo 16, 18 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y eso es importante, la palabra mi iglesia. Porque los que no son católicos dicen que creen en la Biblia y no es cierto que creen en la Biblia. ¿Por qué?
porque ahí dice claramente mi iglesia, y al decir mi iglesia, ahí quiere decir que hay una iglesia propiedad de Jesús. Y yo les digo a todos los que me están escuchando, de los que están viendo este video, y que no son católicos, vean claramente que ahí dice mi iglesia. Por más que le den vueltas y vueltas, eso no se va a quitar de la Biblia, porque Jesucristo formó solamente una iglesia. Y todas aquellas personas que no son católicas y que están mirando este video, reflexionen bien y piensen bien y obedezcan su conciencia. Fíjense bien, ahí dice mi iglesia, porque hay una iglesia de Cristo, una iglesia de Jesús. Ya vimos en la primera parte de este tema que iglesia quiere decir congregación, grupo de personas, ¿sí? Lo quiere decir, son los 12 apóstoles, junto con Jesús, junto con las demás personas que se van adhiriendo a ese grupo. A eso se le llama iglesia. No puede uno decir, la iglesia somos todos, no, eso no es correcto. Lo correcto es decir, yo soy miembro de la iglesia, así es lo correcto. Ahora, ¿de qué iglesia? Que hay como 50,000. Entonces, nosotros debemos estar seguros en qué iglesia estamos e investigar profundamente a ver en qué lugar estamos. Y si estamos en una iglesia que no fundó Jesús, ¿qué estamos haciendo ahí? Y aquellos que no son católicos, les va a costar mucho trabajo salirse de donde están. Pero si quieren obedecer a Jesús, tienen que salirse, porque no hay salvación en otra iglesia. En ninguna iglesia hay salvación más que la de Cristo Jesús. Por eso Él dejó una iglesia. Y si alguno de los que me está escuchando, que no son católicos, va a decir, no, Cristo es el único Salvador. Así es, efectivamente, Cristo es el único Salvador. Pero Él estableció el modo de cómo salvarnos. Y por eso fundó una iglesia, para que todos podamos entrar a su iglesia. Y se entra, como ya vimos en el tema del bautismo, se entra a esa iglesia por medio del bautismo. Entonces, en esta iglesia hay salvación, en otra no hay. ¿Sí? Hay unos que dicen que la iglesia no salva, que lo que salva es Cristo. Y ya estoy Y yo les digo, Dios puso una nave para que por esa nave no fuéramos, no por varias que hay. Si Jesucristo dejó su iglesia para eso, o si no, no tendría haber caso que hubiera hecho una iglesia. No tendría. Entonces, si reflexionen bien todos los hermanos que no son católicos que están mirando este video. Bien. Jesucristo llamó a los 12 apóstoles y luego escogió a uno, que fue Pedro, ya lo vimos la vez pasada. Escogió a Pedro, desde el momento en que lo miró le dijo, tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra, que más adelante dice ya cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, construiré mi iglesia, edificaré mi iglesia, así lo dijo. En cierto momento, ya que tenía cierto tiempo como discípulo, como aprendiz de Jesús, sabemos todos nosotros que tenemos que aprender las enseñanzas de Cristo bien, y eso es algo que Dios quiere que lo hagamos. Y además eso nos va a dar a nuestra vida satisfacción, nos va a dar alegría, nos va a dar paz, porque vamos a conocer las enseñanzas de Cristo a profundidad. Va a haber una satisfacción para nosotros, nos vamos a sentir bien, contentos, alegres. Cuando uno no le agarra la Sagrada Escritura, se duerme, se le enfada, pero cuando ya uno le va agarrando, ¿cómo es? Eso es algo muy bonito, muy agradable, y ya no quiere uno más que estar escuchando la enseñanza de Cristo, escuchando las enseñanzas de Dios en la palabra. Bueno, entonces pues duró 3 años Jesús formando a sus discípulos, y ya cuando se iba a ir definitivamente de aquí de la tierra, que ya no iba a regresar, ¿ya? Le encarga su rebaño a Pedro, como había quedado. Creo que por ahí nos quedamos. Vamos a ver, entonces, ahí es Juan 21:15,
17, me parece, sí. Por ahí nos quedamos. Vamos a ver entonces que su rebaño, su iglesia, se la va a dejar a Pedro. Estas cosas son bien importantes para uno asimilarlas y después nosotros instruir a nuestros parientes, a nuestra familia, a nuestros nietos, a nuestros hijos, instruirles cómo fue todo esto. Bien. En Juan 21:15. Juan 21, 15, 17. Cuando ¿sí? terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Ajá. Le preguntó, Sí, sí. le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Se fijan, mire, ¿de quién son las ovejas? De Jesús. De Jesús. Todas las ovejas son de Jesús. ¿Y a quién se las está encargando? A Pedro. A Pedro. 3 veces le dice. ¿sí? En otras palabras, el rebaño es la iglesia. ¿Sí se entiende eso, verdad? El rebaño es la iglesia. Y se lo está dejando a Pedro. Le está dejando eso, que está diciendo: cuida mis ovejas, porque ya se va. En esa parte es cuando Cristo ya resucitó. Ya se va a ir y le está dando ese encargo a Pedro, que cuide sus ovejas. Y si uno ve una enciclopedia, verá uno que desde Pedro hasta nuestros días hay una cadenita, una cadena de papas, los que han ocupado el puesto desde ese tiempo hasta nuestro tiempo. Lo que pasa es que las personas a veces no estudian y no saben eso. Por eso es que los que no son católicos engañan a la gente, engañan a los católicos poco instruidos y se los llevan para su corral, para su secta, para su religión, ¿verdad? Y luego dicen que son la iglesia de Cristo ellos, y bueno, inventan muchas cosas. ¿No tienen alguna pregunta o les sigo? Bueno, si tienen alguna pregunta, pregunta. Entonces ya les decía, ¿no? La tumba de San Pedro está en el Vaticano, ¿sí sabían, verdad? Sí. La tumba de San Pedro está en el Vaticano, ¿sí? Así que ahí está la tumba en el Vaticano. Y es importante lo que les digo, yo lo investigué esto hace mucho tiempo. Yo fui a ver enciclopedias en la biblioteca, a ver todo esto. Yo veía todo porque a mí antes me ponían en duda los que no son católicos. Y yo dije, bueno, voy a ver si es cierto lo que dicen. Y yo iba y veía, oh no, esto está mal, eso no es cierto. Los testigos de Jehová, nosotros somos la iglesia verdadera. Y no sé cuánto, bla, bla. Venimos desde antes de Jesucristo, así dicen. Entonces ya no son, si tienen nada. Venimos de antes de Jesucristo, no, si somos de antes. Así dicen, ¿no? Voy a ver si es cierto. Y voy a la biblioteca pública y yo, nacieron en 1874. Carlos Russell fue lo que, ¿cómo está que viene de allá? Entonces, pero la persona que no sabe se deja engañar por ellos. La enredan, la engañan. Sí, luego algunos dicen así. Bueno, dicen así, sí es cierto, la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó, pero después con el tiempo se corrompió y ya no sirvió. Entonces hay una parte de la Biblia que es Mateo 28, 19, 20. Ahí verán, Mateo 28, 19, 20, y dice, vean qué dice ahí. Ahí Jesucristo da una promesa a su grupo, a su iglesia, a todo su rebaño. Ya cuando se está despidiendo de ellos, cuando se ya va a subir al cielo, ahí vamos a ver qué les dice, les va a prometer algo a esta iglesia que él fundó. Mateo 28, 19, 20. 28. Mateo 28, 19, 20. Verán que le hace una promesa
A mí cuando me dicen eso, yo les digo, entonces quiere decir que Cristo es mentiroso. ¿Por qué? Pues porque Él dijo que iba a estar con su iglesia hasta el fin. A ver dónde dice, aquí vamos a ver, que va a estar siempre con su grupo, con su rebaño. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Se fijaron que si yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ahí está, entonces no miente, Jesucristo no miente, Él está con su iglesia. Pero que hay muchos pecadores, pues ¿quién más pecadores? Y siempre dijeron que en las iglesias hay muchas fallas porque no somos como Jesús, somos humanos, ¿no? No somos ángeles. Venimos a tener fallas. Y también los que no son católicos también, y son tan pecadores también. También que nosotros no, somos humanos. Así que eso no. Si Jesucristo hubiera querido, hubiera dejado ángeles para que no pecaran. ¿No? Ha habido cosas muy difíciles a través de la historia, sin embargo aquí estamos. Sí. Bueno, entonces, ahora entonces ya vimos eso, que hay una promesa de Dios para su iglesia, que no se va a terminar. Después vamos a ver otra cosa ya cuando Jesús se va, ya cuando Cristo se va, entonces ya se quedan sin Él. Entonces vamos a ver cómo Pedro, que es el encargado de la iglesia, va a ver que hace falta un apóstol. ¿Se acuerdan que Judas lo traicionó? Entonces Pedro va a decir aquí que hay que hacer algo. Vean Hechos 1, 15, 26. Pedro es el que dirige, Pedro es el coordinador. Entonces va a decir que hay que hacer porque falta uno. Y como estaba escrito que debían de ser 12, así estaba escrito, entonces vamos a ver que lo importante aquí ahorita es esto, que vean quién es el que está dirigiendo. Es Pedro el que dirige eso. Vamos a ver qué dice Pedro, ¿verdad? Porque el coordinador siempre es el encargado es el que tiene que hablar, ¿no? Vamos a ver qué dice ahí. ¿Qué cita, Sarri? Hechos 1, 15, 26. Uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había ahí como 120 personas y les dijo: hermanos, ya era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que aprendieron a Jesús. Era uno de los nuestros. Se pasa hasta el 21 para... Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Bueno, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Pero fíjense aquí lo que dice. Mira, aquí lo que hay que poner el ojo es que Pedro está dirigiendo. Porque a él quedó encargado. Él quedó encargado de dirigir. Por eso él dice, falta uno. ¿Qué hay que hacer? Vamos a escoger a alguien. Vamos a escoger uno. Sí, eso es, ¿no? Porque estaba escrito que debían de ser 12. Deben de ser 12, y ustedes ven allá cuando le pase la lección, con más calmita a ver todo eso, ¿eh? Es que el pueblo el pueblo antiguo de Dios, que el pueblo de Israel, o sea los judíos, estaba compuesto por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Eran 12. El pueblo de Dios eran 12.
de las 12 tribus de Israel. Entonces ahora viene Jesús, se termina esa alianza que ya vimos, ya les di el tema de las alianzas, ¿sí, verdad? ¿O no? De las dos alianzas, ¿no? Bueno, después. Entonces se terminó el Antiguo Testamento, se terminó con la venida de Cristo, pero ese pueblo lo formaban 12 tribus, las 12 tribus de Israel, que era el pueblo de Dios. Ahora el nuevo pueblo de Dios con Cristo también son 12, que van a ser los 12 apóstoles. Así es. Entonces por eso tenía que escoger a alguien que faltó. Escogieron a Matías. Así es. Eso lo estudian ustedes en casa. Vamos a ver otra vez a Pedro. Vean otra vez a Pedro. Siempre Pedro va a empezar. Hechos 2:1-13. Hechos 2:1-13. Pedro comienza a predicar acompañado de los 12. Empieza, siempre él toma la iniciativa. Ahí, ya sin Jesús, Jesús no está, comienza a predicar Pedro. Vamos a ver qué pasa. ¿Hechos qué? Hechos 2:1-13. ¿Por qué le estoy explicando eso? Porque los que no son católicos dicen que no, que Pedro no fue el primer papa. Por eso les estoy explicando yo, poquito a poco, para que vayan viendo y explicando con partes de la Biblia donde se ve claramente que él dirigía, él se quedó, Jesús le dejó su rebaño, él continúa al mando del rebaño de Jesús. A ver qué dice. La venida del Espíritu Santo. ¿Es el 1 al 13? Ajá. El día de Pentecostés. A ver, vamos a ver dónde está. No está mal. Hechos 2. Ya ves. No, sí, está mal. Es Hechos 2 a 14. Hechos 2, 14. 14. Jesús es proclamado por primera vez. Ajá. Sí. Sí. Entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, Ajá. alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar. Bueno, hasta ahí. Más es que para que vieran que él empezó a predicar. No otro más que él, porque él es el representante. Esa es la primera predicación que hizo solo ya Pedro, sin Cristo, ya con la iglesia a su cargo de él. Vamos a ver, nos pasamos hasta el 41, ahí, hasta el versículo 41, Hechos 2:41, ahí adelantito. Verán qué pasó ahí. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se reunieron a ellos unas 3,000 personas. Ya empezó a crecer la iglesia, ya empezó a crecer el grupo. Con la predicación de Pedro se unieron 3,000 personas, ¿sí?, a ellos. Así que 3,000 ya es mucho. Antes eran un grupito pequeño, no, ahora ya es un grupo grande. Antes eran los 12, más otros más, que eran que 120 ahí, ¿se acuerdan? Se dice que fueran 120, ¿no? Y otros más quizá. Ahora ya 3,000 de un tirón se agregan a la iglesia y empieza a crecer la iglesia, ¿sí? Vamos a ver ahora. Pedro después, vamos a ver ahora Hechos 4:8-9. Otra vez, Pedro comienza a hablar y les habla a los jefes de los sacerdotes, de los judíos. Se enfrenta con ellos. Y Pedro es el que sale adelante otra vez. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, Ajá, dígale. hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Hasta ahí está bien. Bueno, entonces Pedro empieza a hablarles a las autoridades de los sacerdotes, porque
porque los toman presos, a él y a Juan. Entonces ellos comparecen ante a los juzgados de ellos y les empieza a hablar Pedro. Después de ahí, ya que pasa el tiempo, Pedro empieza a visitar las comunidades, ya va creciendo más, ya hay comunidades. Hechos 9:32, ya se están dispersando. La iglesia de Jesús se está dispersando, ya se está haciendo grande. Pedro que corría. ¿Pedro qué? Pedro que recorría. Sí, todos recorría. Los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ok, ya está ahí. Entonces ven, Pedro recorría, porque estaba supervisando. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, nos vamos a pasar a otra partecita del tema. ¿En qué lugar estaba el control o el mando de esta única iglesia que Cristo fundó? ¿Dónde estaba ese control? Porque ahorita está en el Vaticano. En ese tiempo no estaba en el Vaticano, estaba en Jerusalén. Ahí estaba el lugar del mando. De ahí salían las órdenes para guiar. Ahí se pusieron los apóstoles. Por la persecución, todos se dispersaron. Todos, menos los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén. Hechos 5:16. Hechos 5:16. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Ajá. Ahí los llevaban a Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles. No se fueron los apóstoles. Ahora vamos a ver, ahí adelantito, Hechos 8:1-3. Hechos 8. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia, entraba casa por casa hacia salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Ajá. Era la persecución. Decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Dios, no, digo. Sí, pero todavía no llegamos ahí. Ahorita Saulo está persiguiendo a la iglesia. Ahorita Saulo está persiguiendo a la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Vamos bien? ¿Qué cita dijo, Javi? 8. Hechos 8:1-3. Porque aquí está diferente. A ver. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Ajá. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Ajá. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Sí, entonces los apóstoles se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? Ahí dice así, todos se dispersaron, a excepción de los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Y ya vimos que ahí le llamaban a los enfermos para que los curaran. Dice, excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y excepto los apóstoles, no sé. Sí, excepto. Excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén. Bien. Entonces en Jerusalén estaba el mando ahí estaban los apóstoles. Los demás se dispersaron, pero los apóstoles quedaron ahí. Se salieron de ahí, después más adelante te lo voy a explicar por qué. Vamos a ver otra cita bíblica adelante, Hechos 11, 22, 26. Estamos mirando, este grupo va creciendo, esta iglesia va creciendo, van teniendo dificultades, persecuciones, y ahí va caminando, va haciéndose más grande ese grupo que Cristo dejó. 26. Hechos 11, 22, 26. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Hasta ahí. Fíjense, dice,
La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Ahí estaba el mando, pues, de los apóstoles. De allí enviaban, Pero me imagino que estaba retirado, no debe haber estado aquí. No, estaba retirado, claro, no estaba cerca, está lejos. Si ven ustedes el mapa de Jerusalén y Roma, pues está bien lejos, está lejos. Sí, o sea, pero bueno, así se movían, aún así. Se ven los lugares en el mapa que están retirados. Está lejos, y no está tan cerca. Pues si nos ponemos a pensar, o sea que ellos en verdad sí tenían muy Encaminados. muy firme su fe, porque ahorita te trasladas en avión, en camión, por internet, pero antes. Sí, así es. No, es que la palabra de Dios que ellos captaban, la palabra de Dios la sabían bien y saboreaban muy bien la palabra de Dios porque sabían que Cristo ya había venido y eso ya lo estaban esperando desde añales que viniera Jesús. Cuando viene dicen, ay, ya llegó el Salvador. Entonces todos seguían a la religión que Cristo dejó, a la iglesia que Cristo dejó. ¿Sí? Digo religión porque se me pasó eso, se me salió ahorita eso porque religión, la palabra religión en el diccionario es conjunto de creencias. Y Eso yo quiere pienso decir, que no había tanta distracción y sí, como ahora, ¿no? sí es religión, porque los que no son católicos dicen, la religión nos salva. La religión, la palabra religión quiere decir religar, acercar, eso quiere decir. La religión acerca a Dios. Claro, ya sabe uno que la religión nos salva, ya sabe uno que Jesús es el que salva, pero la religión nos acerca a la salvación. Eso lo usan como trampa para engañar a católicos incautos, que no saben mucho, y se lo llevan porque no saben reflexionar. Y ahí lo siguen. Entonces necesita uno ponerse listo con eso, ¿no? Y orientar a la gente porque, pues, no. La mayoría de las sectas se están haciendo grandes gracias a los católicos ignorantes. Por eso dice, el católico ignorante se hace protestante. Por eso es bueno conocer uno su religión, porque si no somos presa de los protestantes. O si no somos nosotros presa, van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, los tíos, los sobrinos, todo. ¿Sí? Por eso que uno tiene que estar bien estudiado y orientar, ser luz para los demás. Así es. Bueno, entonces de Jerusalén salían las órdenes, ¿verdad? De ahí salían, ahí estaban los 12 apóstoles ordenando, ¿verdad? ¿Qué se tenía que hacer? También la otra cosa en esta parte de este tema, los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén y se salieron de ahí antes del año 70. Antes del año 70 se salieron de ahí. ¿Por qué se salieron de ahí? Porque Jesucristo nos profetizó que Jerusalén iba a ser destruida y que no iba a quedar del templo de Jerusalén piedra sobre piedra, todo iba a quedar. Y entonces Jesús dijo eso y dijo, no pasará esta generación sin que suceda eso. Y ya les había advertido Jesús, Mateo 24, 1, 2. Ya les había advertido Jesús a los apóstoles, les había dicho, si están en el campo no vuelvan, quédense porque va a ser un desastre tremendo que va a pasar. Y luego recuerden que Jesucristo lloró cuando estaba mirando Jerusalén, porque dijo Jesús, si supieras quién te está visitando, si no lo despreciaras, en esta más o menos dice así, entonces no te pasaría eso, pero bueno. Vamos a ver qué dice ahí entonces, Mateo 24, 1, 2. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las impotentes construcciones
del templo, Ajá, las imponentes las construcciones. imponentes construcciones del templo. Ajá. Jesús les dijo, ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Así es, si ustedes le siguen leyendo, les sigue contando cómo va, qué va a pasar, todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que ahí se quedaron, pero antes del año, en el año 70 Jerusalén fue destruida totalmente. Si ustedes ven videos o documentales de la destrucción de Jerusalén, verán que se hizo un desastre ahí. Miren, cercaron Jerusalén, los enemigos de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, los enemigos, los romanos, cercaron ahí totalmente, sitiaron la ciudad y no dejaron salir a nadie y se murieron de hambre. Ahí. Y si se acuerdan en otra parte, cuando Jesús lloró, ¿no se acuerdan de esa parte que leyeron ya? No se acuerdan. Jesucristo al ver Jerusalén estuvo llorando. Dijo, ¿cuántas veces he querido cobijar a ustedes, como la gallina cobija a sus pollitos, pero no han querido? Por eso, dice, va a suceder esto, esto y esto. Y eso sucedió. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso a Jesús. Por eso a sus apóstoles les dijo, cuando vean que sucede, sálganse. Entonces en el año 70 sucedió eso. Fue destruida Jerusalén. Y entonces los apóstoles se pasaron de allí a Roma. Y desde allí ya no se movieron. Hasta el momento. Por eso está sepultado Pedro ahí, en Roma. Ahí lo mataron a Pedro. Y con el tiempo, ya con el paso del tiempo, como si había persecución, siempre tuvo la persecución. La persecución se terminó en el año, cuando en el siglo III, cuando comenzó a gobernar el emperador Constantino. Él le dio libertad a la iglesia, ya no fue perseguida. ¿Sí? La iglesia católica ya no fue perseguida porque ese emperador se hizo católico. Su mamá era católica. ¿Sí? Algunos dicen que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, porque no investigan la historia. La mamá de Constantino era católica, él no, pero después se convirtió. Y entonces ya cuando se convirtió, le dio libertad a la iglesia para que ya no fuera perseguida. A partir de ese momento, ya no fue perseguida la iglesia. Los que no son católicos dicen que Constantino fue el que hizo la iglesia católica. No fue. Él dio libertad para que ya no la persiguieran. Pero como inventan cosas, los que no son católicos, para enredar a la gente, bueno, pues ahí está. Bueno. Vamos a ver que sigue creciendo ahora la iglesia de Jesús. A pesar de todas las persecuciones y todo, sigue creciendo. Vamos a ver ahora otra predicación de Pedro. Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dios hace un milagro ahí a través de los apóstoles. Sanan a un tullido, ¿verdad? Y debido a esto la gente se agrupa y vamos a ver ahora Hechos capítulo 4 y adelante, versículo del 1 al 4. ¿Qué sucede? Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección.
de los muertos a propósito de Jesús. Los opresores los apresaron a propósito. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Y ahorita ya llegó hasta 5,000, ¿se fijan? Va creciendo, el grupo va creciendo más, ¿sí? Primero eran muy poquitos, ahora ya son un montón. 4 del 1 al... Ahora vamos a ver, Sí. vamos a continuar viendo aquí cómo cuando ocurría algún problema, vamos a regresarnos un poquito más para ver este tema también. Cuando surgía algún problema, iban a resolver ese problema a Jerusalén, ahí donde estaban los apóstoles. Voy a regresar un poquito para atrás para seguir indagando y viendo cómo funcionaba la iglesia. Vamos a ver ahí Hechos 15, 1, 7. Esto porque para que vean que la iglesia católica estaba en Jerusalén, el mando estaba en Jerusalén al principio. Hechos 15, 1, 7. Tienen un problema, tienen que ir allá a resolverlo. Llegaron algunos de Judea que eleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden, como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. A fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Había un mando. ¿Por qué yo les digo esto? Miren, porque los que no son católicos dicen que desde el principio había un montón de iglesias y que no es cierto que había un lugar donde mandaba la iglesia, que desde un principio había mucho. Entonces por eso hay que tener esta información para nosotros tener qué responder y qué decir. Vamos a ver ahora cómo entró Pablo a la iglesia. Porque primero estaba... Sí, esto es como decir que esto ya viene de arriba, no está fundada por personas comunes y corrientes, ¿no? Más o menos. Jesucristo fundó la iglesia con 12 apóstoles. Y estamos mirando desde el principio cómo va pasando. Sí, pero digo yo que para decirles a los hermanos separados. Sí, de eso se trata. Que estemos bien enterados nosotros para poder hablar. Defender. Sí. ¿Cómo entró Pablo a la iglesia? Vamos a ver cómo entró. Vamos a ver Hechos 9, 1, 19. Ya ven que hay muchas cartas del apóstol San Pablo. Vamos a ver cómo entró. ¿Se acuerdan que Saulo perseguía a la iglesia? Saulo no desistía de su rabia, proyectaba violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres, mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. ¿Se fijan? Entonces, me voy a pasar adelantito. Más adelante dice aquí qué pasó. Dice ahí que yendo, ahí lo va a seguir. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz
que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjense, eso es importante, miren. ¿A quién andaba persiguiendo Pablo? A los discípulos de Jesús. Estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús, al grupito de Jesús, a su rebaño, estaba persiguiendo. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque Jesús está en nosotros. Está en su rebaño, ahí está Jesús. ¿Por qué me persigues? Bueno, dice, ahora levántate y entra a la ciudad, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí Jesús ya le habla a Pablo que perseguía a la iglesia. Entonces Pablo tiene esta experiencia de fe y entonces se convierte. Y de aquí en adelante ya no va a perseguir a la iglesia, al revés, va a predicar a Jesús. Pero fíjense una cosa, no lo hace porque, bueno, ya me habló Jesús, ahora voy a predicar yo. No, Jesús le dice, ve y allá se te va a decir lo que vas a hacer. O sea, Jesús le dice, yo no te voy a decir, te van a decir quién, la iglesia que yo fundé. No lo dice así, pero si van a ver, eso le dice, allá se te va a decir lo que va a hacer. ¿Y quiénes le van a decir a Pablo lo que va a hacer? La iglesia. Porque no se manda sola a la persona a predicar, ¿no? La iglesia es la que controla todo. Por eso los pastores de las iglesias protestantes, ¿quién los manda? Se mandan solos. No, eso no es. En la iglesia de Cristo, la iglesia manda predicadores, no que cada quien haga lo que le da su gana, ¿no? Pero los protestantes tienen ancianos, ¿no? Nosotros tenemos al Papa, ellos tienen a ancianos que dirigen a los pastores. Anciano quiere decir en la Biblia obispo. Sí, es lo mismo. Pero como ellos no usan ese lenguaje, ellos les dicen. Sí. En la Biblia también se dice anciano. También. Se dice presbítero, anciano y obispo. Esas cosas. Pero aquí lo importante que hay que ver es que nadie se puede mandar solo a ser presbítero, a ser anciano o pastor, nadie, porque la iglesia que Cristo dejó es la que manda, no que cada quien lee la Biblia, voy a predicar, no es así, ¿no? Voy a hacer una iglesia, pues no, es otra iglesia, no la que Cristo fundó. Bueno, entonces pues aquí vemos, ¿no? Dice, allá se te va a decir lo que vas a hacer, dice. Dice ahí, entonces dice así, y Saulo al levantarse del suelo no veía nada. Por más que se abrían los ojos, lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, se quedó ciego. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber nada y estaba ciego. Ándele, ¿ya ven? Por andar persiguiendo la iglesia de Jesús. Ahí es. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, fíjense, oye, un discípulo. Entonces, el Señor lo llamó en una visión, le dijo, Ananías, respondiendo aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, ve enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre llamado Tarso, un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión en que un varón llamado Ananías entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. ¿Ve? Este es un discípulo de Jesús, un discípulo de la iglesia. Entonces, allá lo mandó Jesús, ve allá. No le dijo Jesús, ahora qué, vete a predicar. No, ve a la iglesia, allá te va a decir lo que vas a hacer. ¿Sí? Así que no es cosa directa de Dios, ¿se fijan? Porque eso hacen los pastores protestantes. Es que el Señor me dijo, es que soñé, y ya, no es así. Así no es. Para que ustedes sepan decir eso, ¿no? No se manda solo, ¿no? Hay una iglesia que Cristo dejó que es la que manda. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora Gálatas 2:1-9. ¿Cuál? Gálatas 2:1-9. Gálatas 2:1-9.
Si algo no queda claro, por favor díganme, porque a veces hablo muy deprisa y se me escapan ciertas cosas. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigimos a los paganos y ellos a los judíos. Ajá. ¿Qué más dice? Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado de cumplir. No, yo creo que está mal, es Gálatas 2, 1, 9. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros, siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anunció a los paganos. Dice aquí el apóstol Pablo que fue a Jerusalén, hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén, con Bernabé llevando a Tito con nosotros, siguiendo una revelación para exponerles el evangelio que anunció a los paganos. O sea, dice así, me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea, fíjense lo que dice aquí, no sea que estuviera haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Va para que le digan si va bien. Muy bien, dices, ok, porque hay un lugar donde mandan, no se manda solo. O sea, ya que el apóstol Pablo tuvo eso, pues voy a predicar, no, tiene que ir a la iglesia, para que lo guíen, para que lo guíen. Es otra cosa muy importante, también dicen, es que un espíritu me dijo, es que el Espíritu Santo me dijo, no. Jesucristo dejó una iglesia, claro que el Espíritu Santo está en la iglesia, pero en la iglesia hay quien manda. El Espíritu Santo puso apóstoles para que manden. El Espíritu Santo puso maestros, porque también dicen así, y he platicado con algunos, dicen, no, dice, pues el Espíritu Santo nos inspira. Sí, pero el Espíritu Santo puso maestros, no que te vas a agarrar la Biblia ya. ¿No? El Espíritu Santo puso maestros para que enseñen. ¿Se fijan? Bueno, correcto. Entonces vamos a ver. Entonces el apóstol San Pablo va, después que ya lo anda predicando y todo eso, dice, bueno, andaré bien. A ver, voy a ir a ver los apóstoles a que me digan. A ver, y ya le dijeron ahí, no, estás bien, no hay problema, síguele. Bueno, ahora vamos a ver cómo el apóstol San Pablo deja encargados en cada comunidad, va dejando encargados. Sigue creciendo la iglesia más, ¿no? Y vamos a ver Hechos 20:17. ¿Vamos bien, José? Sí, vamos bien. Hechos 20:17. 20:17. Estamos mirando cómo va creciendo la iglesia más y más, La iglesia que Cristo dejó. La única iglesia de Jesús. Desde Mileto mandó venir a los responsables de la iglesia de Éfeso. Muy bien. Debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. ¿Sí? Dice Pablo, ¿saben qué? Vengan, tomen una reunión, una junta. Vamos a ver qué hacemos, vénganse para acá. ¿Por qué? Porque él está controlando todas las iglesias. ¿Sí? No es que hubiera muchas iglesias de diferentes, como dicen los protestantes. No, desde el principio había muchas iglesias, no. Era una, y había diferentes lugares, diferentes comunidades, pero pertenecían a una nada más. Y Pablo controlaba eso, por eso dice, convocó a los presbíteros de la iglesia. Iban a tener una reunión, iban a tener una evaluación, no sé, pero los convocó. Aquí dice, para convocar a los ancianos. Sí, anciano, como le dije ya hace rato, anciano, presbítero, anciano, presbítero o obispo.
Esas tres cosas se van a manejar en la Biblia, así. Son los encargados de las comunidades, ¿sí? Ahora los presbíteros son los sacerdotes y los ancianos son los obispos, también podemos decir así. También dice diácono, ¿no? En alguna, ¿no? Pero el diácono no es presbítero. No, así es. Bueno, ok, vamos a ver ahora. Vamos a continuar. Entonces ya vimos, hay más citas bíblicas, la ven en su casa si quieren, porque ya eso ya, donde dice mal, ¿no? Me encontré una vez con una persona que no es católica, o más bien que traía un montón de dudas que no sabe ni qué es ya, y me dijo que desde un principio había iglesias, que no era una sola. Dice, ahí están las iglesias del Apocalipsis, eran 7, dice. Pero esas iglesias estaban controladas por los apóstoles. Vamos a ver, es 1 Corintios 16, 19. Es que le buscan para hacer lo que ellos quieren. Hechos, 1 Corintios 16, 19. Esta es la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo referente a las iglesias de Asia. Dice ahí, los saludan las iglesias de Asia. Aquila y Prisca. Los saludan en el Señor. Bueno, aquí tienen que anotar ustedes esto. Las iglesias de Asia son las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. Si ustedes ven el mapa, ahí en el internet, ven mapa de las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis, estaban en Asia. Entonces Pablo dice aquí, les manda saludos a las iglesias de Asia, porque él andaba allá. No es que hubiera iglesias separadas, no. Esas las controlaban los apóstoles. Ahora, ¿cómo nombraba la iglesia a los ancianos o obispos? ¿Cómo los nombraba? Como ahora. No se ha perdido eso. Desde un principio, así como ahora, así sigue, con la imposición de las manos. Con la imposición de las manos. Ahí vemos en Hechos 13:3. 13:3. Si voy muy a prisa, díganme para esperarlos. ¿Qué dijo? ¿Cómo se nombraba en la iglesia a los nuevos presbíteros o ancianos? Pues igual como ahora, imponiéndole las manos. Pero luego hacen el estudio, ¿no? Primero sacerdote y luego... Sí, o sea, tiene que haber una preparación. Así es. No, nomás así, ya son. Y siempre desde el principio así ha sido, ¿eh? Nadie puede decir, pues yo voy a hacer sacerdote. No, tiene que imponerle las manos al obispo por sucesión, la sucesión apostólica, es decir, Jesucristo mandó a los apóstoles, ¿no? Luego los apóstoles envían a otros con la imposición de las manos, y otros así, de tal manera que si nosotros vemos al Padre Cruz, le impuso las manos al obispo, ¿no? ¿Y al obispo quién le puso las manos? El Papa, el Papa, y al Papa quién le puso otro, y otro, y hasta llegar al primero, y no se ha interrumpido eso. Sí, la pregunta que tengo es ¿cómo se ganan los... Es como de contagio. ¿Los qué? Los títulos. No, ese estudio. No es que se gane. No. Empieza de sacerdote y así. Puede decirse se gane, pero no es así, no es la palabra. Porque eso es el estudio, es como un colegio. En un colegio, ¿cómo le hacen para obtener un título? Pues igual, acá también tienen que estudiar.
todo. Como aquí seminarista y luego sacerdote. Sí, van a la escuela de teología, están ahí en el seminario estudiando, todo, ya que saben, ya que cursaron todo lo que tienen que cursar, pues se gradúan. Podríamos decir así, se gradúan de sacerdotes, ¿no? Podríamos decirlo así. Ella ve que así como se elige al Papa, Ajá, se llaman a varios cardenales. sí. Y ahí entre ellos mismos votan. Ah, sí, sí. Y Ah, pero ese es, cardenal- pero ese es cuando ya, es cuando van a elegir un papa. Pero antes, los cardenales que fueron antes, obispos, ¿no? O va subiendo, Sí. ¿no? O sea, Como de- monseñor. ¿Monseñor está antes del obispo o después del obispo? que yo sepa Antes, ¿no? es antes, sí. Que yo sepa es antes, sí. Sí. No estoy muy seguro, ¿eh? Hay que investigar. Sí, porque Pues antes. Monseñor Ackerman es abajo su título, Monseñor. categoría Ah, del obispo. Porque no es obispo todavía. No, por eso la estoy diciendo que monseñor es más bajo que obispo. Que llevan una jerarquía. sí, ahí está la jerarquía, sí. Hay una jerarquía aquí, sí. Pero aquí lo importante que yo les digo es esto, que nadie se ordena por sí propio, por sí mismo. No, eso es lo importante de esta lección. ¿Sí? Que nadie dice, bueno, yo voy a ser sacerdote, no. ¿Quién te va a ordenar? ¿Quién te ordenó? ¿Quién no? Yo voy a ser obispo tampoco, ¿no? No, no es así. Todo va por la imposición de las manos de los apóstoles, por sucesión. Así viene todo. Nadie se acepta que yo quiero ser un sacerdote, pues tiene que estudiar. Como ellos, los ancianos, ¿no? Que yo me imagino que... Como el padre Chen, ¿no? Que es un hombre que tiene hasta el don de vocación. Ajá. Él nada más estudió para ser sacerdote. Bueno, nomás llegó hasta sacerdote. ¿Cuál es el problema? ¿Está bien? Pero es que el hombre es un hombre pues, ya con muchos dones, que él debería ser por su espiritualidad tan grande que tiene, era para que él aconsejara. Pues, hay muchas cosas. Después hablamos. Hay muchas cosas que decir, por ejemplo, mire. Por ejemplo, San Francisco de Asís no fue sacerdote. ¿Y quién fue San Francisco? No fue, y es más, creo que él no quería ser sacerdote. Ajá, santo. Entonces, y tenía un grado de santidad grande, ¿no? Entonces, no es por eso tampoco. Entonces, usted, por ejemplo, usted va a ser una santa, pues usted le mete ganas y pues usted es una santa y más que otras personas, más que yo, más que él, más que todos, Padre, o más que cualquiera de nosotros, porque si usted aspira a la santidad, que es lo que todos nos aspiramos, pero si usted va más, pues qué bien, qué bueno. Y no es sacerdote, y no es monja, y no es nada. Así como hay muchos santos así. Por ejemplo, yo me acuerdo ahorita de San Isidro Labrador, por ejemplo. A mí me gustó esa historia de San Isidro Labrador. Pero bueno, esa es otra cosa. Porque luego nos alargamos más. Entonces, estamos viendo que nadie se nombra sacerdote por cuenta propia, ¿no? Tienen que imponerle las manos, ¿sí? Hechos 13:3. A Pablo, acuérdense que le impusieron las manos, ¿se acuerdan? Vimos ahí ya. Hechos 13:3. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Así es. Hechos 13:3. Aquí en el mío dice, ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Ajá. Y si vemos el 2, dice así: un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, que seguramente estaban celebrando la Santa Misa, ¿no? El Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para los que les he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Se fijan? O sea, el Espíritu Santo dijo, pero ellos les imponen las manos para que puedan hacer la misión que tienen que hacer. ¿Cuántos nombres ha tenido la iglesia? 3. Ha tenido 3 nombres. Primero,
Bueno, hay otra parte también, pero esa no, casi no cuenta, pero se las voy a decir. Hechos 24:5. Y esto es importante para saber también qué es una secta. Ahí nos va a servir. De acuerdo con la Biblia, que es una secta, porque, miren, también esa es otra cosa, que a veces nos encontramos con personas que le decimos nosotros, al menos yo me encontré con una persona que dijo, yo le dije, no, dice que esas son unas sectas. No son sectas. Las iglesias que no son católicas. No, esas no son sectas. Bueno, le dije, bueno, entonces, ¿qué es para ti secta? ¿Qué es una secta para ti? No, pues secta es un grupo de personas que hacen cosas malas y no sé cuántas cosas. No. Secta es un grupo de personas que se salen de una iglesia principal para hacer su grupito. Eso es una secta. Y eso lo dice la Biblia. Con la Biblia se puede responder. Dicen, no, la Biblia nos va a decir que es una secta. Porque hay cosas que la Biblia nos aclara y hay cosas que no. En este caso sí. Vamos a ver ahí. Hechos 24:5. ¿Qué dice? Hemos comprobado que este hombre es una plaga. Anda promoviendo motines entre los judíos de todo el mundo. Y es un jefe de la secta de los nazarenos. ¿Se fijan? ¿Y es un qué? Jefe de la secta. Y es un jefe de la secta de los nazarenos. Es decir, a Pablo le están diciendo eso. Que es un jefe de la secta. ¿Por qué le dicen secta a la iglesia que Cristo fundó? ¿Por qué le dicen eso? Porque está separada de los judíos. Ándele. Porque los judíos era la religión grande. Entonces se separa y empieza un grupito, entonces es una secta. Que con el tiempo ya no va a ser una secta, porque ya es una iglesia grande, ¿no? Como dice A ahí, nuestro tiempo. aquí dice de otra manera. A ver, ¿cómo dice ahí? Aquí dice, nos consta que este hombre es peor que la peste. Crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es dirigente de la secta de los nazarenos. Bueno, es lo mismo. Es dirigente de la secta. Entonces, ¿ya entendieron que es una secta según la Biblia? ¿Sí? Secta según la Biblia es un grupito de personas que salen. Es un grupo de personas que se salen de una iglesia principal o de una congregación o una religión principal para hacer un grupito. Por eso la iglesia católica cuando se salió le dicen es una secta, porque se salió de la iglesia principal que eran los judíos. Pero empezó a crecer y ya se hizo una iglesia grande, porque ahorita no es secta. Los que se salen de la iglesia católica son sectas. ¿Por qué? Porque forman un grupito. Y muchos se enojan porque dicen que son sectas, ¿verdad? Pero si les explicamos con la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia, porque eso es lo importante. Eso es lo importante, que nosotros hablemos con la Biblia. Gálatas 19:22 me parece. Que no entraran en el reino, dice, ¿no? Las divisiones, dice. El sectarismo. Las divisiones, sectarismo, sí. Bueno. Entonces ahí empezamos. Segundo nombre. Gálatas 19:22 me parece. ¿Cuál fue el primero? Hechos 24:5. No, el primer nombre que Secta, se le dice secta. Ya vimos que así le empezaron a decir secta. No, sí. Secta de los nazarenos. Bueno, después ya viene, les empiezan a decir cristianos, Hechos 11:26. Es 5:19 de Gálatas. Esa que ahí hay muchas. Hechos 11:26. Entonces, 11:26. Hechos 11:26 dice así, y apenas
lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Bien, ahí está otra. Ahora vamos a ver otra. Entonces, cristianos, secta. Ahora vamos a ver otra, el camino, le decían. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces le decían el camino, así. Entonces, es Hechos 9:2, ahí está. Para que ustedes cuando hablen con uno que no es católico, le expliquen, porque ellos dicen que saben mucho de la iglesia Y le pidió católica. poderes. A ver, si saben mucho, dime cuántos nombres ha tenido. Y ahí empezamos con problemas, porque no saben. Hechos 9:2. Y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontraba hombres A cuantos seguidores del camino encontraban. Es decir, así le decían a seguidores del camino. todos los discípulos de Cristo, a toda la iglesia, le decían el camino. A todos los seguidores del camino, porque seguían el camino de Jesús. Sí, hay otra parte más. Hechos 19:9. Adelantito, de esa misma. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más, criticaban públicamente el camino. Criticaban públicamente el camino, es decir, lo criticaban al camino, es decir, los que seguían a Cristo. Pues sí. Los que seguían a Cristo los criticaban. Hechos, ahí adelantito, 19:23. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Hubo muchos problemas a causa de la iglesia, desde el camino. Hubo un problema difícil, dice. Fue un tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio, la verdad, ahí dice, ¿no? Bueno. Ok, ahora vamos a ver, por último ya, la última, católica. ¿Y dónde está eso de católica? En la Biblia no está. Y tienen uno que saber eso. En cierto modo está, pero explícitamente la palabra católico no está. Está el significado. Mateo 19:28-20, que ya lo vieron hace rato. Mateo 28:19-20. Ándele. Eso. Es que la palabra católico significa universal. Eso significa la palabra católico. Mateo, ¿qué? 28:19-20. Aquí hay que explicar esto. Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo son enseñanzas católicas. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Por qué son católicas? Porque dice Jesucristo, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Por eso son católicas. Porque son universales. Las enseñanzas de Jesús es para todo el mundo. Eso son enseñanzas católicas. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso es católico. Católico es ir por todo, es para enseñanzas de Cristo, son para todo el mundo. Eso es catolicismo. Entonces la palabra católica quiere decir universal, así para todos. Para todos. El diccionario dice así, católico, universal. Eso quiere decir. La palabra católica es una palabra de origen griego que quiere decir universal, para todos, pues. Para todos. Pero no está. Ahora, en la Biblia no está. Les quiero que les diga por qué no está. ¿Por qué? Porque
acuérdense que los libros de la Biblia, solamente la iglesia nada más aceptó como libros sagrados hasta el año 100, nada más. Del año 100 para adelante ya no. La iglesia dijo, no, solamente del año 100 para atrás. Vamos a hacer la Biblia. Del año 100 para adelante ya no. Y entonces se le comenzó a llamar católica en el año 107. Si ustedes ven en el internet ahí, ¿cuándo se le comenzó a llamar católica? En el año 107. Ya no alcanza a llegar al libro. Ya no alcanza a meterse pues en la Biblia, pues, porque fue en el año 107. ¿Sí? Eso es. El obispo San Ignacio de Antioquía fue el que le empezó a llamarse católica, porque las enseñanzas de Cristo son católicas. Entonces le empezó a decir la iglesia católica, la iglesia de Cristo es católica. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas son católicas. Entonces, como para todo el mundo. repito, entonces, la palabra católico expresamente no está en la Biblia, pero está su significado. ¿Por qué no está? Porque los libros de la Biblia no solamente se aceptaron hasta el año 100. Hasta ahí, no. La iglesia no puso más libros. Si hubiera puesto más libros, pues sí. Si hubiera puesto esa carta de Ignacio de Antioquía, donde habla de eso, pues sí. Pero no. Porque hay más. Hay más cartas de los apóstoles, de los obispos, más. Y hasta la fecha sigue habiendo más. ¿Sí? El Papa acaba de escribir otra encíclica y está ahí. Hay historia en el Vaticano desde hace 2000 años, fíjense. Y es un archivo gigantesco. Si ustedes ven en el internet el archivo del Vaticano, no, está bien larguísimo. De todo lo que han escrito los papas desde hace 2000 años, imagínense. Copias de las Biblias originales, un montonal. Así es. Bueno, ¿no hay alguna duda? Ya hasta aquí terminamos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por habernos concedido estar meditando en tu palabra, en tu iglesia. Señor, te pedimos que nos ayudes, que siempre estemos en esta tu iglesia que tú fundaste y que sepamos dar razón de nuestra fe. Amén. Creo que la computadora se apagó. ¿Quién sabe qué pasaría? Que no quiso responder. El padre vino aquí en la asamblea y nos dio las gracias por la cooperación de todos ustedes, por lo del verano feliz. Y pues fue un éxito, se recaudaron fondos para los niños. Y para eso pedimos la cooperación, ya ves, de gran ansiedad. Sí, poquito de ahí, pero ahí salimos adelante. Entonces vamos a seguir haciendo esto, usted todo lo que caiga, porque viene, vamos a kermés en noviembre, va a ser en Cristo Rey, y viene una mini kermés para Ancito, creo, ¿verdad? Ancito, una mini kermés. No, déjame decirlo. Sí, entonces, pues que no se nos